las etapas del proceso constituyente contemplan, de marzo a septiembre, las etapas de diálogo ciudadano. Los diálogos ciudadanos van a generar un documento que se va a llamar las bases ciudadanas para la nueva Constitución, que se le va a entregar a la Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República en septiembre, o sea, más bien dicho, durante el año 2017, va a presentar dos cosas en el Parlamento. Durante el año 2017 va a presentar dos cosas en el Parlamento. Una es una reforma a la actual Constitución para incorporar dentro de la actual Constitución el mecanismo de discusión del proyecto de nueva Constitución. Y además va a presentar el proyecto de nueva Constitución según las bases ciudadanas que le entregamos los ciudadanos que participamos en el proceso durante esta etapa, ¿ya? El proceso constituyente está contemplado que dure más allá del mandato de la Presidenta, ¿ya? Eso es algo que uno puede discutir, si es adecuado o no, ¿ya? Yo creo que la discusión de eso es más de táctica política que de aspectos de fondo, por así decirlo, más de táctica política. Yo creo que un proceso constituyente es un proceso que tiene que ser un proceso democrático, inclusivo, participativo y que requiere de cierta maduración de las ideas, ¿ya? Requiere de consensos políticos muy amplios, ¿ya? Y requiere de movilización política también, ¿ya? Entonces, si es adecuado o no que el proceso constituyente exceda el mandato de la Presidenta, yo creo que es algo que se tiene que evaluar según la cantidad de participación, según la cantidad de movilización, según la cantidad de maduración que haya tenido la idea del proceso constituyente. Entonces, eventualmente el proceso se acelera y es conveniente que se acelere y que salga dentro de este mandato, porque eventualmente hay mucha movilización social, hay mucha participación, hay mucho interés y se logra dentro de este mandato generar la posibilidad de que sea concreta la nueva Constitución. Pero eventualmente no. Eventualmente requerimos más movilización, más maduración de la idea, que la cosa sea un poco más lenta. Entonces yo creo que eso es algo que va a depender de la fuerza nuestra, ¿ya? Va a ser, y también hay otro elemento, que puede ser bueno que extendamos esto y que se constitucionalice la próxima elección presidencial. Tampoco puede ser malo. También puede ser importante. Ojo que, por ejemplo, dentro de la experiencia de los procesos constituyentes, a Rafael Correa le pasó eso. Rafael Correa lo que hizo cuando fue electo la primera vez fue constitucionalizar la elección presidencial. Y él salió electo con un único punto en su programa, que era que una vez que él fuera electo, iba a convocar a la Asamblea Constituyente para la discusión de la nueva Constitución, ¿ya? Y eventualmente lo que nosotros también necesitamos es que este proceso sea un poco más largo. Eso va a haber que, yo creo que hay que ser flexible en eso, no hay que, lo relevante de todo esto es que tengamos una nueva Constitución, que podamos tener la fuerza de reemplazar la actual Constitución y generar una nueva Constitución. Si este mecanismo, o sea, los mecanismos nos tienen que ayudar para ello, no tienen que ser una traba. El diseño político nos tiene que ayudar para ello, no, tampoco tiene que ser una traba. Tenemos que ser lo suficientemente hábiles, flexibles y leer adecuadamente el momento para saber si es necesario apurar o no el proceso constituyente. Yo creo que el horizonte está bastante claro y hay consenso en nuestra coalición política, que es la nueva mayoría, de que es necesaria una nueva constitución. Y eso es lo relevante. Con respecto a la composición de una posible asamblea constituyente, en la propuesta que entregó la Presidenta de la República en octubre pasado, en la definición de las etapas, solo enuncia los mecanismos, ¿ya? La del Congreso bicameral no necesita mayor definición porque, o más bien detalle, porque en la propia enunciación se puede saber cuál va a ser la composición, ¿ya? Es decir, ambas cámaras del Congreso. En la convención mixta se enuncia que sería el Congreso más un cuerpo de ciudadanos electos para la discusión constituyente, ¿ya? Es decir, requerimos más detalles. ¿Cuántos? ¿Qué número? ¿Bajo qué mecanismos se van a escoger? ¿Habrá algún tipo de inclusión
fija para ciertos grupos minoritarios que han estado ausentes históricamente de la liberación política, dígase pueblo indígena, mujeres, minorías sexuales, etc. Y lo mismo pasa con la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es una, por así decirlo, una gran idea, pero es una idea que también requiere de detalle en cuanto a quiénes la van a componer, cuántos delegados va a tener, qué forma de escoger o cuál va a ser la forma de escoger los delegados para la Asamblea Constituyente, si va a existir algún tipo de mecanismo que asegure la participación de ciertos grupos que han estado excluidos históricamente en la deliberación política, como los que ya señalé, para que tengan una participación inclusiva dentro de la deliberación política. La forma de definir cómo se va a componer la Asamblea Constituyente es también importante para el contenido que va a tener posteriormente la nueva Constitución, ¿ya? Nosotros señalamos que es necesaria una Asamblea Constituyente porque creemos que es el mecanismo que nos permite incluir la mayor cantidad de perspectivas sociales en el debate constituyente. Cuando fue la Revolución Mexicana, en el año 1917, la Constitución mexicana, fruto de la Convención Constituyente de Aguascalientes, fue la primera constitución en el mundo, en la historia del constitucionalismo, en reconocer los derechos sociales y en particular los derechos de los trabajadores. Fue la primera constitución. Entonces, ¿por qué la Constitución mexicana en el año 17 es la primera constitución del mundo en reconocer los derechos sociales de los trabajadores? Básicamente porque en la Convención Constituyente de Aguascalientes, que fue fruto de la Revolución Mexicana, participó un actor político que había estado excluido del debate constituyente en el resto de las constituciones que se habían generado en Occidente. ¿Y cuál fue el actor político que participó? Los trabajadores organizados. Los trabajadores organizados participaron en la Convención Constituyente de Aguascalientes y se incorporó a la posterior Constitución Mexicana del 19 los derechos sociales y en particular los derechos de los trabajadores, ¿ya? En la Constitución Boliviana del año 2009 participó un actor político que había estado excluido de la deliberación política en el mundo, en la historia del constitucionalismo mundial. ¿Cuáles fueron? Los pueblos indígenas. ¿Y qué produjo que los pueblos indígenas hubieran participado en el debate constituyente en ese proceso? Generó una constitución que por primera vez reconoce los derechos de los pueblos indígenas con un prisma diferente. Si bien ya habían habido constituciones que reconocieran los derechos de los pueblos indígenas, no de la forma en que lo reconoce la Constitución boliviana. Es decir, es fundamental que en la discusión constituyente participen los distintos actores sociales y por sobre todo los actores que han estado excluidos de los procesos de deliberación política de forma histórica. Es decir, los trabajadores, los pueblos indígenas, las minorías emergentes. Es fundamental para que en las constituciones se reconozcan estas nuevas perspectivas. Ahora bien, con respecto a cómo se van a integrar, cuáles van a ser los mecanismos, es un debate que está en desarrollo. Y yo creo que para eso hay distintas propuestas. Nosotros en el libro planteamos algunas, de cantidad de delegados, forma de escogerlo, etc. Creemos que tiene que haber una representación especial, por ejemplo, para los pueblos indígenas, tiene que tener asegurados escaños de representación. Y esto hace que la Asamblea Constituyente sea un mecanismo que nos permita generar esta inclusión, a diferencia del Congreso, que por más que pueda ser escogido el próximo Congreso con un nuevo sistema electoral que va a ser obviamente más democrático que el actual, el Congreso Nacional presenta déficits deliberativos importantes. ¿Y por qué? Porque si uno mira la composición del Congreso Nacional actual, el 85% del Congreso son hombres. Es decir, hay solo un 15% de mujeres en el Congreso, ¿ya? El 70% del Congreso tiene más de 50 y tantos años. También en el libro están detalladas las cifras, pero se las voy a decir así a grosso modo. Además, no hay ningún congresista representante de los trabajadores como tal. Más allá de los 6 diputados que tiene el Partido Comunista, no hay ninguno que sea representante de los trabajadores, ¿ya? O que haya sido incluso dirigente
sindical. Ojo. Ya, el que había ya no es representante, o sea, ya no es diputado, que era el René Alinco. No hay ninguno que represente las minorías sexuales, no hay ninguno que tenga etnia indígena, y menos aún representante de algún colectivo, pueblo o grupo indígena o comunidad indígena. Entonces, un Congreso bicameral nos va a asegurar la participación de las distintas perspectivas sociales en la sociedad chilena. Yo lo pongo en duda. Una convención mixta podría ser, quizás, va a depender del mecanismo que sea. Una asamblea constituyente, creo que tenemos más posibilidades de que exista una amplia deliberación política dentro de la asamblea constituyente. Va a haber que definir el mecanismo de elección, el número de integrantes, la forma o no de que exista una representación garantizada para ciertos grupos, etc. Y con respecto a la equidad de género, efectivamente la equidad de género tiene que formar parte de la visión de la nueva Constitución. La equidad de género, la diversidad cultural, la diversidad de origen, el reconocimiento de los derechos a todas las minorías tiene que formar parte, pero básicamente también la equidad de género. ¿Cómo forma parte la equidad de género de las perspectivas de la nueva Constitución? Primero, estando incluida dentro de todo el debate parlamentario, o sea, dentro de todo el debate del proceso constituyente. ¿Ya? O sea, la equidad de género tiene que ser un aspecto fundamental del debate constituyente. Luego, tienen que haber representantes de esa perspectiva en el debate constituyente, en el proceso de la nueva Constitución. Por eso es fundamental que se asegure un mecanismo, ojalá en la Asamblea Constituyente, de paridad para ello, ¿ya? Porque si no, esas perspectivas no se encuentran presentes, ¿ya? No es cierto que un hombre se pueda poner en por así decirlo, el pellejo de la mujer y representar adecuadamente las posturas de otro género. Eso no es cierto, o por lo menos yo no lo creo, ¿ya? Yo sé que es discutible, que uno puede plantear que no es así, pero la verdad es que yo no lo creo, y creo que debiéramos tener un mecanismo adecuado para que la participación política en el proceso constituyente ojalá sea lo más paritario posible. Dentro de la nueva Constitución tiene que haber un lenguaje inclusivo, el lenguaje genera realidad, y la Constitución tiene que estar escrita para ambos géneros, por así decirlo, o escrita con ambas perspectivas. Entonces, la Constitución debiera reconocer derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿ya? La Constitución debiera entrar en esa discusión también. La Constitución debiera, por ejemplo, si algo relevante tiene que estar en el sistema electoral, o del sistema electoral algo relevante tiene que estar en la Constitución, es que la Constitución señale el sistema electoral debe ser proporcional y permitir la paridad de género, por ejemplo, o permitir la representación de las distintas perspectivas sociales, tales como mujeres, pueblos indígenas, discapacitados, minorías sexuales, etc. ¿Ya? ¿Y eso qué obliga? A que el diseño electoral que usted va a tener que generar sea concordante con eso. Las encuestas de opinión han mostrado lo siguiente. El año 2014 un 70%, según distintas encuestas, estaban de acuerdo con la idea de que Chile necesitaba una nueva Constitución. El año 2015 aumentó ese porcentaje a un 77%, que creen que es necesaria una nueva Constitución. Esto es importante porque si uno no creyera que fuera necesaria una nueva Constitución, la tendríamos más difícil aún. No nos resuelve el problema, pero nos muestra algo importante. De ese porcentaje, un porcentaje mayor al 60% cree que es necesaria una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Ya? Eso nos muestra que la nueva Constitución, o la idea de nueva Constitución, es recibida con simpatía por la sociedad chilena. Ahora bien, entre que la reciban con simpatía y quieran participar en el proceso, hay una distancia. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo reducir esa distancia? Es justamente el desafío que tenemos todos. ¿Ya? Si ven la convocatoria del paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores para el día 22 de marzo, en la convocatoria está la idea de una nueva Constitución. Si ven el discurso de las organizaciones estudiantiles en general, ellos también plantean la idea de una nueva Constitución.
existe además en el Congreso una bancada por la nueva Constitución y hay una bancada específica, además de parlamentarios, por la Asamblea Constituyente, que son bastantes. El gobierno está impulsando además este proceso. Yo creo que están las condiciones, por así decirlo, hay un consenso en el mundo político, social, cultural, académico, de la necesidad de una nueva Constitución. Además, la idea de nueva Constitución es recibida por la sociedad chilena con interés y es recibida con simpatía. Estamos tratando de generar la participación y es responsabilidad de todos nosotros que este proceso llegue a buen puerto. Yo creo que están las condiciones, está el escenario adecuado para que eso se produzca. No podemos asegurar que efectivamente vaya a haber participación, pero yo creo que se están tomando las medidas suficientes en todos los niveles, en el gobierno, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, para que eso suceda. ¿Hasta dónde llega el papel del actual Parlamento en el proceso constituyente? Yo creo que, bueno, según cómo lo ha estructurado la presidenta del proceso constituyente, el actual Parlamento lo que debiera hacer es aprobar la reforma constitucional que va a habilitar a que el próximo Parlamento defina el mecanismo por el cual se va a discutir la nueva Constitución. ¿Ya? O sea, el rol del actual Parlamento es aprobar la reforma constitucional a la actual Constitución para que abra la cancha. ¿Ya? Y sea el próximo Parlamento escogido con un nuevo sistema electoral que creemos que va a ser un Parlamento mucho más representativo de la sociedad chilena, el que defina el mecanismo. Entonces este Parlamento lo que va a hacer es abrir la puerta para que se pueda generar una modificación total de la Constitución con mecanismos democráticos. ¿Ya? Sería el próximo Parlamento el que definirá el mecanismo en concreto. ¿Ya? Sin embargo, esto ha sido criticado por parlamentarios actuales, porque quieren ser los parlamentarios actuales los que definan el mecanismo. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero que lo haga el próximo Parlamento, que va a ser electo no con un sistema binominal como fue este, ¿ya? Sino que va a ser electo con un sistema proporcional, que es tal como se hizo la reforma actual. Entonces yo creo que eso es algo que está bien pensado en el diseño de la presidenta. Es decir, que sea el próximo Parlamento el que defina el mecanismo. Y que éste abra el abanico nomás, abra la puerta para la posibilidad de la modificación total de la Constitución. La idea de la nueva Constitución ha sido una idea que ha ido ganando adeptos y ha ido ganando consenso político, social, académico, cultural, de que es necesaria. Cuando nosotros empezamos a decir esto el año 2005, no nos pescaba nadie. No nos pescaba nadie. El Partido Comunista, desde siempre lo ha dicho, pero con más fuerza en el año 2005 nosotros empezamos, después de la reforma constitucional del 2005, cuando el expresidente Lagos decretó, por así decirlo, de que se había resuelto el problema constitucional y la Constitución ahora ya no llevaba la firma del dictador, sino que llevaba la firma de él, y él pensaba de que se había resuelto el problema constitucional. Nosotros desde esa época decimos que no era así, que estábamos lejos de resolver el problema constitucional. Y ha sido una idea que ha ido ganando, que ha ido generando mayor consenso. Cuando discutimos en el programa, en la comisión programática de la presidenta, y la compañera Julia Urquieta nos representó a nosotros como partido en esa discusión, no había suficiente consenso y fue difícil que se planteara la idea de que era necesaria la nueva Constitución. Y también pudimos lograr el consenso suficiente para que se plantearan dos cosas, que era necesaria la nueva Constitución y que el mecanismo tenía que ser un mecanismo participativo, democrático, inclusivo e institucional. ¿Ya? O sea, es una idea que va ganando adeptos, que va generando mayor adhesión y que vamos instalando adecuadamente en la sociedad chilena. Y efectivamente nosotros creemos que el próximo Parlamento va a ser un Parlamento aún más partidario de un cambio total en la Constitución y que además ese cambio total sea mediante una Asamblea Constituyente. ¿Cómo generar autonomía o reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas dentro del diseño del Estado? ¿Cierto? Si no me equivoco. Esa es. Usted avanza y dice, bueno, probablemente la solución sea el federalismo. ¿Ya?
Yo creo que sí, efectivamente esa es una de las soluciones, y una de las soluciones que se ha generado a nivel del derecho constitucional comparado. ¿Ya? El derecho constitucional comparado, para entregar autonomía y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, una de las soluciones que ha entregado es el federalismo. Y de hecho es la solución más directa, ¿ya? Porque es una solución que no altera la estructura propiamente del Estado y permite entregar autonomía a un sector de la población que tiene una diversidad cultural, ¿ya? Es una solución más directa, pero es una solución compleja cuando la diversidad cultural no se encuentra radicada en el territorio al cual usted le quiere dar esa autonomía para que gestione su diversidad mediante una federación. ¿Me explico, no? Por ejemplo, podría ser una solución, o sea, y así lo han hecho así se ha hecho, por ejemplo, en el Estado español, para responder, por así decirlo, a la diversidad cultural que genera con minorías nacionales como la catalana y la vasca, ¿ya? Entonces, claro, ellos diseñaron un Estado regional que es prácticamente una federación, donde la autonomía la tiene el gobierno catalán. El gobierno catalán igual reclama más autonomía y quieren ser un país propio, pero una solución, por así decirlo, federal, ¿ya? Y esa misma solución también han tenido en Nueva Zelanda para darle autonomía a los pueblos indígenas que la componen y le entregan una parte de administración del territorio, una solución federal. Yo creo que que la gestión de la diversidad cultural dentro del territorio de un país puede tener esa solución como respuesta, siempre y cuando la diversidad cultural a la cual usted le quiere dar reconocimiento, en este caso el pueblo indígena al cual usted le quiere dar reconocimiento, corresponde con una porción de territorio. Si no corresponde con la porción del territorio y se encuentra disperso en el territorio, la solución federal no le sirve. Entonces, en nuestro caso, yo creo que hay que hacer una mezcla de cosas, porque, por ejemplo, la solución federal nos puede ayudar para el caso de los Rapa Nui, súper bien definido. En general, la gente que vive en la isla de Pascua son de la etnia Rapa Nui, son parte de ese pueblo indígena, en su mayoría. No hay, y los chilenos, por así decirlo, que no son Rapa Nui, que viven en la isla de Pascua, son muy pocos. Entonces, es una solución, la solución federal ahí cae de cajón, nos sirve bastante. Es posible resolver el problema de diversidad y necesidad de autonomía territorial con el pueblo Rapa Nui con la solución federal. En el caso, por ejemplo, del resto de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque están dispersos en el territorio, ¿ya? El pueblo mapuche vive, básicamente, la mayoría del pueblo mapuche vive en Santiago Concepción, ¿ya? Santiago, Concepción y Temuco, ¿ya? Donde no solo, o sea, es la mayoría del pueblo mapuche, pero Santiago, Concepción y Temuco, obviamente, no solo viven mapuches, viven el resto de los chilenos. Y ahí los mapuches son minoría. Entonces la solución federal para el pueblo mapuche no es tan clara, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver otra forma de resolver el problema de la diversidad cultural en Chile, en el sentido de que es un problema si es que uno no hace algo, que es lo que ha pasado en nuestro caso. ¿Y qué forma es? Yo creo que ahí tiene que haber un reconocimiento a la diversidad cultural en la Constitución, ¿ya? Y establecer derechos colectivos para los pueblos en la Constitución, ¿ya? Y establecer también mecanismos de participación política especial para los pueblos indígenas en la Constitución. De que la forma de Estado federal también es una propuesta o una posibilidad para la administración de la totalidad del territorio, más allá de los pueblos indígenas, también es efectivo. Somos partidarios de un Estado unitario con descentralización, ¿ya? Donde, a nuestro juicio, la comunidad política pueda jugar un papel relevante en donde hay comunidad política, en las ciudades. Nosotros creemos que la descentralización tiene que pasar para que los gobiernos comunales sean efectivamente gobiernos comunales y puedan tener mayores atribuciones, ¿ya? Más que una descentralización regional, porque no hay comunidades, en Chile no hay comunidades políticas propiamente tal en las regiones, ¿ya? Sino que hay comunidades políticas en las ciudades. Si usted ve, nadie dice yo soy de la 8ª región, dicen yo soy penquista y me siento representado con Concepción, y en Concepción yo entiendo que Concepción es mi comunidad política. O
En el norte uno no dice, mire, yo soy de la segunda región. No, y dicen, yo soy de Calama o soy de Antofagasta. ¿Ya? Y donde hago política y donde me siento representado en mi comunidad política es en Calama o en Antofagasta. Y en general eso corresponde con comunas. Y ahí es donde tenemos que entregar mayores atribuciones. Es decir, la organización del territorio, para que esté de acuerdo con la idea del principio democrático, siempre tiene que estar residido en donde exista la comunidad política. Si usted lleva las definiciones y atribuciones de la organización territorial del país a lugares donde no hay comunidad política, hace una división administrativa que no es necesariamente democrática, porque separa la posibilidad de que la comunidad política resuelva sus problemas de forma directa. Las comunidades políticas que tiene nuestro país hay que potenciarlas y hay que entregarle mayores atribuciones. Y ahí vamos a generar descentralización real. Entonces, en una constitución tiene que encontrarse un equilibrio entre aquellos aspectos que deben estar en la constitución y aquellos aspectos que no es necesario que estén en la constitución y que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, yo considero que en la constitución tiene que estar solo la definición del sistema electoral. Es decir, el sistema electoral tiene que ser proporcional, por ejemplo. Y que quede entregado al debate parlamentario eventualmente ciertos aspectos de diseño del sistema electoral. Porque puede ser necesario que en algunos momentos el voto sea obligatorio, en otros momentos puede que no sea necesario que el voto sea obligatorio, porque puede ser que si usted establece en la Constitución que el voto va a ser por Internet, por ejemplo, el día de mañana haya un mecanismo mucho más moderno de votación, ¿ya? Y usted tenga que hacer una reforma constitucional para cambiar eso, eso tiene que estar en una ley aparte, ¿ya? Los aspectos más de detalle, ¿ya? Por ejemplo, si el voto va a ser por correo, por Internet, o va a ser personal, esos aspectos no es necesario que estén en la Constitución. La Constitución lo que tiene que decir es que el voto va a ser, primero, transparente, que el voto va a ser libre, que el voto va a ser informado, que el voto va a ser secreto, por ejemplo, o que le permita con algún mecanismo de secreto, o sea, los grandes principios de cómo deben ser el diseño, los aspectos de diseño posterior. Todo lo que nosotros coloquemos en la Constitución son aspectos que extraemos después de la democracia, ¿ya? Son aspectos que extraemos porque modificarlo después va a implicar modificar la Constitución. Y en general las constituciones para modificarse necesitan de un quórum superior a la simple mayoría, ¿ya? Porque lo que se busca es que lo que esté en la Constitución sea algo que permanezca mucho más en el tiempo. Por eso es importante que las constituciones sean originadas en procesos democráticos. Porque si las constituciones no son originadas en procesos democráticos y son la imposición de un sector, nos imponen un diseño de las cosas más relevantes para el resto de la generación y nos hacen muy difícil la modificación de ellas. Un aspecto que puede ser relevante en el tema del voto, por ejemplo, en el exterior, es la ampliación de la ciudadanía en la Constitución. Actualmente la Constitución señala que ciudadanos son aquellos chilenos, o más bien dicho, la Constitución establece un concepto de la ciudadanía para aquellas personas que habitan la República, ¿ya? Yo creo que hay que ampliar el concepto ciudadano, ¿ya? Y si usted amplía el concepto ciudadano, genera eso muchas consecuencias, ¿ya? Genera consecuencias de que el diseño electoral posterior va a tener que contemplar la ampliación del concepto ciudadano, pero no solo desde un punto de vista electoral, sino que si usted amplía el concepto ciudadano, también genera el hecho de que los derechos que establece la Constitución para aquellas personas que habitan en la República, si usted amplía y le saca el que habiten en la República, sino que aquellos que sean chilenos solamente, que habiten en la República o en el exterior, implica que, independiente de si usted habita o no en la República, va a tener derecho a la previsión social, va a tener derecho a la salud, a la educación. ¿Y qué es lo que eso genera como efecto dominó? Que el Estado va a tener que generar un sistema de garantización de esos derechos. Y luego dejamos para el debate parlamentario cómo se va a concretizar eso, para el debate parlamentario y la acción gubernamental. Y nosotros vamos a poder con nuestro voto escoger programas de gobierno que aseguren de mejor forma o no esos derechos, ¿ya? Pero lo relevante es que eso quede definido en la Constitución, ¿ya?
Un aspecto que es relevante es que la actual Constitución extrae de la discusión política los aspectos de política monetaria y política fiscal, básicamente los aspectos de política monetaria porque se los entrega al Banco Central, y el Banco Central es una institución autónoma que está excluida del control ciudadano. Entonces, uno de los aspectos que nosotros consideramos fundamental es que la política monetaria, o más bien dicho el Banco Central, deje de ser una institución autónoma del poder ciudadano. Eso es fundamental. El cómo va a estar definida la política monetaria en la próxima Constitución tiene que ser una facultad. O sea, hay distintos diseños, pero lo básico, por así decirlo, es que se encuentre que la autonomía constitucional sea una autonomía de configuración legal. Es decir, que si bien pueda estar radicado en un banco central, ese banco central, las competencias, atribuciones, forma de integración y todo eso estén definidas por ley, ¿ya? Para que eventualmente en la ley se defina, en el debate parlamentario, se defina cómo va a ser su conexión con el poder político y cómo va a ser su conexión con el control ciudadano. La Constitución también debiera contemplar una nueva o una perspectiva o ampliarse la perspectiva de los procesos de integración regional, ¿ya? Es decir, en el proceso constituyente también debiéramos conversar, discutir y colocar en el debate la forma en que Chile está llevando adelante los procesos de integración en la región o no está llevando adelante los procesos de integración en la región, ¿ya? Y la nueva Constitución también debiera plantearse con una perspectiva de integración a nivel regional, ¿ya? Para eso técnicamente hay ciertas cláusulas que se pueden incorporar en la Constitución que abran la puerta para los procesos de integración y que creo que efectivamente son relevantes de incorporar en el debate, conversarlo y eventualmente también incorporarlo en los procesos constituyentes, o sea, en el proceso constituyente. Entonces, me parece que con estos aspectos uno puede efectivamente generar una nueva política de relaciones exteriores y que sea parte del proceso constituyente, tomando en consideración de que en la Constitución lo que tienen que estar son las puertas, tienen que abrirse las puertas, ¿ya? Muchas veces no definirse necesariamente cómo va a ser la dirección de esa, hacia dónde se va a abrir esa puerta, por así decirlo, sino que tiene que permitir la posibilidad de que uno pueda abrir esa puerta o no, ¿ya? O la dirección, luego la dirección de hacia dónde abre la puerta o no, si uno toma la decisión de abrir la puerta o no, es una decisión política, es una decisión que se debe entregar a las mayorías que existan en el momento determinado, ¿ya? Eso hace una sociedad democrática. Le permite a las mayorías realizar su programa de gobierno. Pero tiene que existir la puerta, tiene que existir la posibilidad de hacer algo.